a comenzar. Muy buenas tardes a todos nuevamente. Espero que estén muy bien, chicos. Vamos a continuar con nuestra clase de la capa de transporte. Ya en la clase de ayer habíamos quedado en el saludo de tres vías, ¿ya? Este saludo de tres vías es el que hace la capa, o más que la capa, el protocolo TCP que está dentro de la capa de transporte, ¿cierto? El protocolo de control de transmisiones, ¿ya? Cada vez que nosotros iniciamos una comunicación en la red, este protocolo hace este saludo de tres vías. ¿En qué consistía este saludo de tres vías? Primero, se envía un mensaje de tipo SYN, que también se le conoce como el hola. Este hola es recibido por el receptor. Luego el receptor reenvía este hola, pero con un ACK. ¿Recuerdan qué era el ACK? El acuso de recibo. El acuso de recibo, ¿cierto? Que es para decirle, sí, me llegó tu hola, que es para decir más que nada que sí estoy atento al mensaje que me llegó, te estoy confirmando que me llegó tu mensaje y luego de eso se establece la comunicación o se abre este túnel de comunicación en que se empiezan a enviar los segmentos. Cada vez que se envía un segmento, el receptor envía de vuelta una CK o un acuse de recibo de lo que está llegando hacia él, ¿ya? Y habíamos visto entonces en la clase anterior también que para finalizar una conversación por TCP también se debe enviar un fin, ¿cierto? Un finalizar, un finished en inglés. Eh, este es respondido por el emisor avisándole que sí, me llegó tu finalización y además envía también un fin para avisarle que él también finaliza todo, que está todo ya lo correcto, ya se transmitieron todos los datos. Y luego el emisor envía un acknowledge o una CK o un acuse de recibo de vuelta, indicándole que le llegó también su finalización y así entonces se cierra la comunicación o este túnel, comillas, que se abre entre el punto A y el punto B para comenzar a transmitir entre sí. Bien, ¿y dónde van estos mensajes? Van agregados en un campo dentro del segmento. Recuerden que estamos hablando de TCP, del segmento. El TCP es quien abre esta comunicación. Va dentro de un campo llamado bits de control, que es el que está marcado acá. Dentro del campo bits de control, ya que está compuesto, podemos ver acá, de 6 bits, ¿ya? Es donde va el mensaje si es un sincronizador, si es un ACK, si es... Bueno, existen distintos. El que más nos interesa a nosotros ahora es el finalizar, el sincronus, que es este hola que habíamos visto acá, ¿cierto? El ACK, que es el acuse de recibo, y el fin, que es para darle finalización, va acá entonces en el bits de control. Bien. Entonces, como habíamos visto, TCP al segmentar los datos, como le había explicado en la clase anterior, los datos pueden tomar distintos caminos dentro de una red. No necesariamente los datos se van a ir o los segmentos se van a ir por la misma ruta para llegar al destino, ¿ya? Por distintos factores el segmento podría tomar distintas rutas, distintos caminos y por ende, y lo más normal del mundo, es que los datos van a llegar en desorden, ¿ya? Siempre van a llegar en desorden. Es muy raro que los datos lleguen en orden. Por eso es que se trabaja con los números de secuencia, ya habíamos explicado, y gracias a estos números de secuencia es que los datos entonces se pueden rearmar una vez llegan para ser presentados, ¿cierto? Y tengan sentido para quien lo está mirando. Imagínense si llega una conversación, un chat en desorden, ¿cierto? Podría cambiar todo el sentido del mensaje, ya a lo mejor decir algo nada que ver, podría ser mostrado en nuestra interfaz. Por ende, TCP trabaja con estos números entonces de segmento que permite, además de reordenar, ¿qué otra cosa nos permite que tenga este número de segmento? ¿Qué más podría identificar TCP? TCP, perdón. Que se repitan los mensajes. Mm, ya que a lo mejor llega un mensaje duplicado, pero ¿qué más podría verificar con esto TCP, con estos números de secuencia?
aparte de saber cómo rearmarlos? ¿Un orden? Ah, no. Aparte de Viendo si saber el llegaron orden. todos. ¿Perdón? Viendo si llegaron todos. Vería exacto si llegaron todos. Por ejemplo, como tienen un número de secuencia, si falta el 3, va a haber 1, 2, 4, 5, 6, va a saber que faltó el segmento 3. Entonces, ¿qué va a hacer el receptor? ¿O qué va a hacer, digamos, TCP en verdad si no le llega un acuse de recibo? Va a volver a pedirlo. Va a reenviar el dato, ¿cierto? Lo va a reenviar porque el emisor está esperando el acuse de recibo. Y el receptor no va a enviar acuse de recibo hasta que le llegue el dato. ¿Ya? Mientras no le llegue el dato, no va a enviar acuse de recibo, por ende, el emisor va a volver a reenviar los datos. Lo otro que habíamos hablado era el tamaño de ventana. ¿Ya? ¿Qué es el tamaño de ventana? Como dice aquí, el tamaño máximo de segmento. Los dispositivos, cuando se están haciendo el saludo de 3 vías o el enlace de 3 vías, ¿ya? En ese mismo enlace también se ponen de acuerdo en cuánto va a ser la ventana o cuánto va a ser el tamaño del segmento al cual se le va a enviar para que el receptor pueda procesar, ¿ya? Eso, el tamaño del segmento va a depender de muchas cosas. Entre el factor más relevante es la capacidad del propio equipo, ¿ya? Para recibir datos. Si el equipo, por ejemplo, está muy colapsado, le va a pedir que le envíe datos más pequeñitos, ya a lo mejor en el mínimo de segmento, que son ahí 1460 bytes, ¿ya? A lo mejor podría pedir, no sé, 4096 bytes, qué sé yo, pero eso va a depender de la capacidad del receptor, ¿ya? A esa capacidad de cuántos datos o el tamaño del segmento pueda ir recibiendo por vez el receptor se le denomina el tamaño de ventana, ¿ya? Y como dice ahí, el tamaño de la ventana determina la cantidad de bytes que se pueden enviar para recibir un reconocimiento. Dice, el número de reconocimiento es el del siguiente byte esperado. Lo que nos está diciendo que cómo va a saber un PC cuánto es un segmento, ¿cierto? Porque al final de cuentas llegan unos y ceros, van llegando en secuencia. Pero ¿cómo sé yo hasta cuándo es un segmento? ¿Cómo sabe el PC hasta cuándo es un segmento? Es por el tamaño de la ventana. Entonces el PC va a saber que cada 1460 bytes, por ejemplo, el que está apareciendo en la pantalla, es igual a un segmento, ¿ya? Y que, por ejemplo, podemos ver aquí que recibió 1460 bytes. Entonces, él va a saber que al byte 1461 ya es parte de otro segmento. Y así, sucesivamente, él sabe que después de recibir el byte 1461, va a decir, esto es parte de otro segmento. Entonces me toca enviar el acuse de recibo, ¿ya? Y entonces le envía el acuse de recibo avisando, ya me llegó ese segmento. Y así, cada vez hasta completar el mensaje completo o la transmisión completa de los datos que se esperaban hacer, ¿ya? ¿Preguntas hasta acá? Nada, profe. No, no. Continuemos. Control de congestión, dice. Si el origen determina que los segmentos TCP no están reconocidos o que si son reconocidos pero de una manera oportuna, entonces puede reducir manera inoportuna, pero no de una manera oportuna, eso sí, entonces puede reducir el número de bytes que envía antes de recibir un reconocimiento. Entonces fíjense lo que hace TCP además. TCP se da cuenta, a lo mejor si se demora mucho en recibir los acuses de recibo, TCP dice, chuta, el receptor a lo mejor está un poquito apanado, como se dice en la jerga de la cocina, ¿cierto? Cuando se demora mucho en servir o en hacer las comidas, ¿cierto? O hay mucha congestión también, el receptor está muy congestionado. Entonces, ¿qué hace TCP? Para no congestionar más, para no dejar, digamos, más colapsado al receptor, reduce el tamaño de la ventana automáticamente. ¿Para qué? Para no colapsar aún más al dispositivo, ¿ya? Como dice ahí, dice, no recibo la confirmación que espero del PCB.
entonces reduzco la cantidad de bytes que envío antes de una confirmación. Entonces, ¿qué hace? Achica el segmento. Si estaba enviando, por ejemplo, 1460 bytes, dice, chuta, le voy a mandar la mitad, a lo mejor, 1700. Perdón, 730 bytes. ¿Ya? Entonces dice ahí, tenga en cuenta que es el origen el que está reduciendo el número de bytes sin reconocimiento que envía y no el tamaño de ventana determinado por el destino, ¿ya? O sea, el origen lo que hace es no baja el tamaño de ventana, sino lo que hace es enviarle menos bytes, pero una vez que la congestión ya esté, digamos, lista, se vuelve a respetar el tamaño de ventana, ¿ya? Se vuelve al origen, ¿ya? Como dice ahí, los números de confirmación son para el próximo byte esperado. Ya, por ejemplo, le llegó el 1. Entonces acá abajo recién están viendo la confirmación del 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace TCP además? Controla la congestión. Si ve que el receptor está muy complicado recibiendo datos, no le sigue enviando más datos, sino que achica el envío de bytes. ¿Ya? Lo reduce para que el receptor pueda irlos procesando de manera más fluida y no dejar, digamos, más cuello de botella del necesario. Pasamos ahora a hablar de UDP, que ya sabemos que es sin conexión y poco confiable. Ya dice, al igual que TCP, los datagramas o la PDU datagrama puede tomar cualquier camino o cualquier ruta para llegar a su destino. Dice, los datagramas pueden tomar diferentes rutas, ¿ya? Dice, los datos se dividen en datagramas, ya sabemos, cuando es UDP se divide en datagramas. Dice, al tomar diferentes rutas para llegar al destino, los datagramas llegan desordenados. ¿Ya? Dice, los datagramas desordenados no se vuelven a ordenar. UDP no rearma, no ordena los datos, los va mostrando como vayan llegando. ¿Ya? Y los datagramas perdidos no se reenvían. ¿Ya? Si se perdió un dato en el camino, un datagrama en el camino, mala suerte, se perdió. ¿Ya? Entonces, ¿qué similitudes tiene TCP y UDP? Las únicas similitudes que tiene son el checksum, que es este, digamos, espacio o campo que sirve para verificar si hay algún error, y el puerto de origen y el puerto de destino. Serían las únicas similitudes. UDP no trabaja, digamos, con saludo de 3 vías, UDP tampoco rearma los datos, ya, solo es de TCP. Aplicaciones que utilizan TCP. Como dice ahí, TCP es un excelente ejemplo de cómo las diferentes capas de la suite de protocolos TCP/IP tienen funciones específicas. TCP se encarga de todas las tareas asociadas con la división de flujo de datos en segmentos, lo que proporciona confiabilidad, ya vimos por qué es confiable, números de secuencia, vuelve a pedir datos si se pierden, control de flujo, ya a través del tamaño de la ventana, ¿cierto? Y si ve que está muy colapsado el destino, baja los datos, no le envía tanto. Y el reordenamiento de los segmentos, ¿cierto? Que una vez que llegan desordenados, TCP, gracias al número de secuencia, vuelve a rearmar los datos. Como dice, TCP libera la aplicación de tener que administrar estas tareas, o al software, digamos, al programa. El programa ya no se preocupa de eso, se preocupa la capa de transporte. TCP más precisamente. Las aplicaciones como las que se muestran en la figura simplemente puede enviar el flujo de datos a la capa de transporte y utilizar los servicios de TCP. O sea, por ejemplo, HTTP, FTP, SMTP, Telnet son programas, son aplicaciones que utilizan el protocolo TCP en capa 4. ¿Ya? O sea, le dejan toda la tarea a él, como en una fábrica. Utilizo en la aplicación el protocolo, luego pasa a la siguiente capa, la de transporte, y TCP es quien se encarga de hacer todo el trabajo de ponerle número de secuencia, segmentarlo, hacer el saludo de 3 vías. Y ya sabemos que el protocolo IP, en una capa más abajo, ¿de qué se encarga? ¿De qué se encarga el protocolo IP? De la dirección. De dar direccionamiento, ¿cierto? La dirección de origen, la dirección de destino. Quien envía hacia dónde va.
Ahí vamos viendo que cada capa entonces va haciendo su tarea específica, su tarea correspondiente y no se mete con la otra. La otra hace su tarea y cada una se va ayudando así como en una fábrica, habíamos explicado muchas veces. ¿Qué protocolos encontramos entonces para UDP? Encontramos el protocolo de HCP, DNS, SNMP, TFTP, voz sobre IP, IPTV. Ya para los que IPTV que está muy de moda, de hecho yo tengo IPTV en mi casa, no tengo televisión por cable. IPTV trabaja con UDP ya que son transmisiones en tiempo real. ¿Ya? Tiempo real entre comillas porque sabemos que tienen a veces delay de hasta 1 o 2 minutos, pero se considera también transmisiones en vivo, comunicación en tiempo real. Las aplicaciones de multimedia y video en vivo ya son las que utilizan UDP. Pueden tolerar cierta pérdida de datos, ¿cierto? Si estamos viendo un partido por IPTV, a lo mejor nos da lo mismo que se pierda a lo mejor un segundo de partido. Ahí podríamos rabiar un poco más si nos perdemos justo el gol, ¿cierto? Pero es lo mínimo. Dice, pero requieren retrasos cortos o que ni siquiera hayan retrasos, ¿ya? Por ejemplo, voz sobre IP y la transmisión de video en vivo. Ya ahí no podemos tener tantos retrasos en la comunicación, tiene que ser en vivo, sobre todo en esta misma comunicación que tenemos nosotros, que es una videollamada, ¿cierto? Necesitamos estar en tiempo real para que pueda haber comunicación. Aplicaciones de solicitudes y respuestas simples. Hay aplicaciones que utilizan datos que son, digamos, no sé, a ver cómo lo podríamos llamar, datos de de bajo peso, ¿ya? Esas aplicaciones, como por ejemplo DHCP, DNS, ¿ya? Utilizan datitos que son de bajo peso. Hablamos de kilobytes, no más allá de mega, ¿ya? Esas aplicaciones utilizan DNS, perdón, utilizan UDP, ya que como son datos pequeños livianos, si se pierden, no cuesta nada volver a enviarlo, ¿ya? Una vez más, o volver a solicitar que te envíen el dato, porque son datos pequeños, ¿ya? Dice, hay aplicaciones con transacciones simples en las que un host envía una solicitud y existe la posibilidad de que reciba una respuesta o no. O sea, por ejemplo, si yo quiero ocupar el protocolo de HCP, que es un protocolo que me entrega direccionamiento IP, ¿cierto? De manera automática, si yo veo que no me recibe el PC direccionamiento IP, ¿qué hago? ¿Qué hago? Simplemente vuelvo a hacer la solicitud. ¿Ya? Puedo volver a hacer la respuesta si dentro de un tiempo no recibo una respuesta de parte del servidor. ¿Ya? DNS también utiliza UDP ya que son solicitudes de respuestas cortas. ¿Ya? Datos que, como les digo, generalmente están en bytes o kilobytes a lo mucho. ¿Ya? Aplicaciones que manejan la confiabilidad por su cuenta. ¿Cuáles son estas? Dice, comunicaciones unidireccionales que no requieran control de flujo, detección de errores, reconocimiento, ni recuperación de errores o que puedan ser manejadas por aplicaciones. Existen aplicaciones como TFTP, que es una aplicación que nos permite guardar datos pero pequeñitos, datos triviales, de ahí viene TFTP, viene de Trivial File Transport Protocol, que es un protocolo que te permite crear un servidor para guardar datos, pero datos pequeñitos. Hablamos de, por ejemplo, bloc de notas. em, Imagínense archivos en kilobyte, ni siquiera en mega, o si son mega, no más allá de 2 o 3 megas, ¿ya? Para esos datos pequeñitos también, estas aplicaciones utilizan UDP, porque si el dato se pierde, ¿cierto? Yo me voy a dar cuenta y puedo volver a enviarlo. Y no necesito que haya un control del flujo en la transmisión, como por ejemplo cuando estoy haciendo una transacción bancaria. Sí o sí necesito que haya un control de flujo, no se pueden perder datos. Ya necesito comunicación confiable en esa transacción. Bien, y eso sería entonces lo referente al capítulo 9, la capa de transporte. No sé si queda alguna duda hasta acá. No, profe. Ya, no hay preguntas. Entonces acá tenemos un juego de
3 preguntas bastante fáciles. La número 1 dice, ¿cómo se llama la PDU en la capa de transporte? Es capciosa la pregunta. Transporte. No, no se llama transporte. ¿Cómo se llama la PDU en la capa de transporte? Lo acabamos de decir. ¿Cómo se llama la PDU en la capa de transporte? ¿Segmento? Ya, ¿segmento solamente? Está bien, segmento. Porque le dije la pregunta viene con pillería. ¿Y datagrama? Y datagrama. Ya recuerden que la PDU puede tomar dos nombres. Si estoy utilizando el protocolo TCP, ¿cómo se llama? Segmento. Segmento. Y si estoy Segmento. utilizando el protocolo UDP, Datagrama. datagrama. Ya que no se les olvide eso. Veamos la siguiente, cómo nos va. ¿Cuáles dos técnicas permiten dividir e intercalar los bloques de datos para la comunicación? Esta está fácil. La Lo que mencionó segmentación. anterior. La multiplexación. Ya, perfecto. Segmentación, ¿qué permite hacer? Intercalar los datos. No. Segmentación. División de datos. Dirección de datos. División de datos, muy bien. Ahora sí, multiplexación, que me habían dicho. Intercalación de A datos. datos. Junta un dato con otro para dar un resultado. Multiplexación intercala datos, que no se le Y olvide. lo dijimos. Que no se le olvide, ¿ya? Entonces, desegmentación sería el proceso inverso de la segmentación. Desegmentación sería unir los datos. ¿Y cuál sería el proceso inverso de la multiplexación? De Ordenarlo. múltiples. Multiplexación. Demuxtiplexación, que sería agrupar los datos, ¿cierto?, a su aplicación correspondiente, para luego desegmentarlo o unirlo. Que no se les olvide eso. Y nos queda la última, dice, nombre dos protocolos de la capa de aplicación que usen TCP y dos protocolos de la capa de aplicación que usen UDP. WhatsApp y correo electrónico, Twitch y Zoom. Sí, mira, en estricto rigor está bien. Pero, Pero por es que ejemplo, WhatsApp utiliza, sería web, sería HTTP. En UDP se irán las llamadas. ¿Ya? Y las llamadas las Profe. llamamos voz sobre IP. VoIP. Profe, tengo una duda. Pregunte. Disculpe, ¿el TCP se usaba para cosas directas, para que no hubiera interferencia? Como directo y cosas así, ¿cierto? No, ¿O sea, el TCP, UDP? TCP es para la comunicación confiable. Claro, para que no haya interferencia de eso. No, no es que no hayan interferencias. TCP, ahí tiene un mal concepto. TCP lo que hace es comunicación confiable a través de ¿qué? Los números de secuencia, pedir datos cuando se pierdan, los acuses de recibo. ¿Ya? Para que no mezcle ese concepto de interferencia porque se podría confundir con la capa con la capa física. ¿Sí? ¿El acuse de recibo es el ASC o no? ACK, sí. Acknowledge, Ah, también ya. se conoce. Se supone que ahora deberíamos hacer la prueba de número 9, ¿o no? Sí, pero eso como le había explicado, lo vamos a ver al término de la clase, les digo. Ahora nos vamos al capítulo 10, ya porque nos quedan 30 minutitos, ya nos vamos con el último capítulo, que sería la capa de aplicación. Ya, rápidamente entonces nos vamos a la capa de aplicación. Última capa. Aquí está.
Bueno, el objetivo que tiene este capítulo, el capítulo 10, es conocer el funcionamiento y la importancia de la capa de aplicación, ¿ya? Bueno, ahí hay un... ¿Cómo sería el mundo sin aplicaciones? Bueno, ya, la capa de aplicación lo que tenemos que saber es la que está más cercana al usuario, o sea, la que nosotros ocupamos día a día. Gracias a la capa de aplicación, entonces nosotros tenemos interacción con la red, ¿ya? ¿A través de qué? De los programas, ¿ya? Entonces, en la capa de aplicación encontramos los programas o los protocolos con los cuales nosotros podemos interactuar. O sea, un protocolo con el cual nosotros podamos interactuar le podamos llamar entonces también software o aplicativo o app, como le quiera llamar usted, ¿ya? Como dice ahí, existen muchos protocolos de capa de aplicación y están en constante desarrollo, ¿ya? O sea, en la capa de aplicación tenemos montones de software. Zoom, WhatsApp, YouTube, Twitch y quizás cuántas aplicaciones que tendrá instalada usted en su smartphone son parte de la capa de aplicación, ¿ya? Algunos de los protocolos de capa de aplicación más conocidos incluyen el protocolo de transferencia de hipertexto, el HTTP, conocido como el protocolo web, el de transferencia de archivos como el FTP, el de archivos triviales, el TFTP, IMAP, que es para mensajes de internet, ¿ya? Y el protocolo de nombres de dominio DNS. La capa de aplicación tiene tres funciones principales: dar formato a los datos en el dispositivo de origen o presentarlos en una forma compatible para que los reciba el dispositivo de destino, ¿ya? Comprimir los datos de forma tal que los pueda descomprimir el dispositivo de destino y cifrar los datos para la transmisión y descifrarlos al recibirlo. Si nosotros vemos el modelo OSI en la capa de aplicación, ¿cierto? Tenemos aplicación, presentación, sesión. La capa de presentación es donde están los formatos. El MP3, ¿cierto? El JPG, el MKB, el .doc, el TXT. Todos los formatos se dan en la capa de presentación, que una vez cuando ya yo voy generando el dato, ese dato tiene que tener una forma, un formato. Y la capa de presentación es la que la da, ¿ya? En la capa de sesión es donde, como dice ahí, yo dejo los datitos preparados, puestos en la puerta para que venga la capa de transporte, los tome y se los lleve, ¿ya? Es como abrir esa puerta para que venga el cartero, tome los datos y se los lleve, ¿ya? Entonces dice, la capa de presentación da formato a los datos para la capa de aplicación y establece estándares para los formatos de archivos. Dentro de los estándares más conocidos para video encontramos el MPEG, los formatos que le había informado recién. La capa de sesión entonces dice, como su nombre lo indica, las funciones de la capa de sesión crean y mantienen diálogos entre las aplicaciones de origen y destino. Aunque esto ya lo vimos en la capa de transporte, que lo hacía la capa, perdón, el protocolo TCP, imagínense la capa de sesión como esta puerta que se deja abiertita para que los datos, no confundirlo con el puerto, sino que imagine que los datos están ahí puestitos, listos para que venga entonces la capa de transporte y los tome y se los lleve, para que se entienda mejor. La capa de sesión maneja el intercambio de información para iniciar los diálogos y mantenerlos activos y para reiniciar sesiones que se interrumpieron o que estuvieron inactivas durante un periodo prolongado. Ya, o sea, por ejemplo, si usted estaba haciendo una descarga y de repente se le corta la transmisión, existen algunas aplicaciones, ¿cierto?, que permiten retomar la descarga en el punto que quedó. Hay otras que no, a veces te cortan la descarga completa, ¿cierto? Y tienes que comenzar todo de nuevo, ¿ya? Pero algunas se aprovechan de lo que puede hacer la capa de sesión, ¿cierto? Y se puede entonces continuar o mantener sesiones abiertas en una comunicación. ¿Qué protocolos encontramos en la capa de aplicación? Como ya lo habíamos visto, el protocolo DNS, BootTP, DHCP, que es para configuración de host, los de correo electrónico como SMTP, el POP, el IMAP, para transferencias de archivos como el FTP, el TFTP, y los web que son el HTTP y el HTTPS para conexión segura. Bueno, aquí se explica un poco los modelos cliente-servidor,
ya para entender un poco cómo funcionan los protocolos, sobre todo el FTP, que sabemos que un servidor es un dispositivo que está entregando información o está entregando un servicio de manera constante. En este ejemplo estamos viendo un servidor que podría ser, por ejemplo, un servidor web, donde todos los dispositivos clientes, ¿cierto?, pueden entrar a sus datos guardados y hacer uso de ellos, descargarlos, como se ve en esta imagen. También existen aplicaciones que son de punto a punto, ¿ya? Como dice, cliente y servidor en la misma comunicación, como lo podría ser un chat, un mensaje instantáneo. Ya podríamos ver ahí que los dos están compartiendo información. Ambos clientes simultáneamente inician un mensaje y reciben un mensaje. De esta misma manera también trabajan los torrents. No sé si alguno de ustedes habrá descargado alguna vez o tiene a lo mejor instalado en su equipo el torrent, el uTorrent, BitTorrent. ¿Lo tengo? Lo tiene, ¿cierto? Sí. Y cuando descarga archivos se podrá dar cuenta que es el archivo, cómo trabaja el torrent. Torrent viene de torrente de bits, ¿ya? BitTorrent, torrente de bits. ¿Cómo funciona esto? Un torrent va a buscar, por ejemplo, supongamos una canción. Usted quiere buscar, no sé, la última canción de moda. Cuando lo busca a través del torrent, ¿qué pasa? Su equipo va a buscar pedacitos de la canción a todos los equipos que estén conectados en la red al mismo tiempo que usted y que estén compartiendo ese archivo. Entonces el torrent lo que hace es traer pedacitos de la canción de todos esos usuarios que están conectados para ir armando el archivo. Por eso se llama torrente, porque viene como un torrente de bits, el cual se va armando. Y a la vez, usted también apenas baja un pedacito del archivo, está compartiéndole a alguien más que quisiera descargar ese archivo. ¿Ya? Así funcionan las comunicaciones persona a persona o peer-to-peer, donde tu equipo es un servidor y un cliente al mismo tiempo. ¿Ya? Así funciona. Por si acaso el Bitcoin también funciona con esta misma lógica del torrente de bits. ¿Ya? Aquí vemos un ejemplo donde este equipo está buscando la canción y se puede ver que varios dispositivos la tienen, por ende va tomando pedacitos de la canción de cada dispositivo para ir armando su archivo final. Y a la vez apenas este archivo se vaya llenando, usted también está compartiendo para que a lo mejor otro equipo también vaya teniendo una copia de esa canción. ¿Y profe? ¿Sí? Pasar a, o sea, se presenta el caso en el que uno esté buscando un archivo que nadie tenga. ¿Qué pasa ahí? Si estás buscando un archivo que nadie tenga, lo que va a pasar es que no va a poder descargar nunca el archivo. Va a estar ahí como vegetando hasta que aparezca algún seeder. Perdón, sí, seeder, porque están los lechers y los seeder. Los lechers son algo así como las rémora o los parásitos, ya que serían las personas que descargan cosas, y los seeders son las semillas, los que tienen los archivos ahí dispuestos para que los puedan descargar. Por ejemplo, tú quieres descargar, no sé, el Call of Duty y nadie lo tiene, ¿qué va a pasar? No lo va a poder descargar hasta que se conecte alguien que tenga el archivo y te lo va a ir descargando desde ese usuario. Obviamente, entre más usuarios se conecten a la red torrent, entre más usuarios hayan con el archivo del juego Call of Duty, más rápido vas a poder descargar el juego, ¿ya? Pero si solamente hay un usuario, tú vas a depender de la conexión a internet que tenga ese usuario y obviamente de tu conexión a internet. Y ahí obviamente con un solo usuario compartiendo va a ser mucho más lento. Eso va a pasar, ¿ya? Eso, no sé si hay dudas hasta acá, No, profe. ¿no? Ya, el otro protocolo que tenemos, que es bastante conocido, bastante usado, ¿ya? Es el protocolo de transferencia de hipertexto y lenguaje de marcado de hipertexto, que es el HTTP, ¿ya? Como dice ahí, cuando se escribe una dirección web o un localizador uniforme de recursos, URL, eso significa URL, localizador uniforme de recursos, en un navegador web, el navegador establece una conexión con el servidor web que se ejecuta en el servidor mediante el protocolo HTTP, ¿ya? O sea que cuando nosotros ponemos el nombre de una página en el navegador, lo que estamos haciendo en verdad es conectarnos a un servidor que contiene archivos,
archivos que son obviamente de hipertexto, que son traducidos por el navegador. ¿Qué es lo que hace especial al navegador web? Es que puede entender esos archivos y mostrarlos en un formato en el cual nosotros podemos ver, ¿cierto? Y entenderlo. Los nombres que la mayoría de las personas asocia con las direcciones web son URL e identificadores uniformes de recursos, URI también, pero generalmente uno los reconoce como el URL o la dirección web, le dice. Para comprender mejor cómo interactúan el navegador web con el servidor web, podemos analizar cómo se abre una página web en un navegador. Para este ejemplo, utiliza la URL http://cisco.com/index.html. Primero, el navegador interpreta las tres partes del URL, el HTTP, que es el protocolo. Ya, si usted se fija en el navegador, va a ver que dice HTTP, el protocolo. Luego vamos a tener el nombre del servidor, que esto es equivalente a qué cosa, a qué dirección es equivalente este nombre de servidor. ¿Quién lo recuerda? ¿Cómo, profe? ¿A qué es equivalente este nombre de servidor? ¿A qué tipo de dirección? No sé. Recuerden que esto, poner ese nombre ese nombre, es lo mismo que si yo pusiera la dirección IP del equipo, ¿cierto? Pero hay otro servicio que todavía no lo estamos viendo que hace la traducción entre, en vez de yo poner la dirección IP, ¿cierto? Podemos poner el nombre el nombre de dominio. ¿Cómo se llama esa aplicación, ese protocolo que permite hacer esta traducción? ¿Quién lo recuerda? ¿Quién hace la traducción entre dirección IP y nombre de dominio? No me acuerdo, profe. ¿Cómo, profe? Ya en honor al tiempo, el DNS, el protocolo DNS, ¿ya? Lo que hace es traducir este nombre de dominio a una dirección IP. ¿Por qué es esto? Porque es mucho más fácil recordar un nombre de dominio que una dirección IP. Si no, tendríamos que recordar las direcciones IP de todas las páginas web del mundo y sería muy difícil. Es más fácil recordar un nombre, ¿ya? Y la tercera parte es el archivo o el nombre del archivo específico solicitado, que es el index.html. Generalmente, ¿cierto? Uno no pone index.html, pone el nombre de la página. Porque las páginas ya vienen preconfiguradas para que lo primero que te va a mostrar es el index, ¿ya? O el índice también se le conoce. Por eso generalmente uno pone simplemente el nombre de la página y la primero que te aparece en una página se llama index, que es el índice de la página. Y luego en el index uno empieza a navegar dentro de las distintas páginas o archivos que están cargados en este servidor, ¿ya? Entonces, aquí vimos el paso 1. Un PC se quiere conectar a un servidor HTTP, lo solicita, ¿cierto? Hay una respuesta de parte del servidor. Si se fijan, lo que nos responde el servidor es un montón de códigos. Este código HTML es el que traduce el navegador web. Si nosotros viésemos el alma de una página web, veríamos todo este tipo de códigos, que si los vemos a simple vista no tienen sentido. Pero quien les da el sentido es el navegador web que traduce todo este código, llamado código HTML, ¿ya? Y es así como después nosotros podemos ver nuestra página con sentido, ¿cierto? Y podemos navegar dentro de ella. Entonces, lo que hace nuestro navegador web es agregar un comando interno que nosotros no vemos, que es el comando get, que es de obtener, ¿ya? Cuando nosotros ponemos el nombre aquí de la página y apretamos enter, lo que hace es este comando get es ir a buscar esta información que está en el servidor y descargarla pues, mediante nuestro navegador web, ¿cierto? Para que podamos
ver esta página. Como ves ahí, al escribir http://www.cisco.com en la barra de direcciones de un navegador web, se genera el mensaje GET del protocolo HTTP, que es como un comando que no se ve, nosotros no lo vemos, obviamente, porque el navegador web es el que está haciendo, digamos, todo internamente este tratado. Ahí dice GET, solicitud de datos por parte del cliente. ¿Ya? POST, que es otro comando que está dentro del mismo navegador, carga archivos de datos como los datos de formulario al servidor web. El comando POST, y de ahí que viene el postear, nos permite subir datos o agregar datos al servidor web. Como por ejemplo cuando usted hace un posteo, viene de esto, del comando POST. ¿Ya? Cuando usted postea, está agregando información a ese servidor. ¿Ya? Cuando usted agrega ahí sus comentarios, qué sé yo, o sus likes, está haciendo eso a través del comando POST. Y el comando PUT carga los recursos o el contenido, como por ejemplo una imagen en el servidor web. ¿Ya? Recursos, entiéndase, imágenes, sonidos, videos, esos son recursos. ¿Ya? Como la multimedia. ¿Dudas hasta acá? No, profe. Continuamos entonces. También tenemos los protocolos de correo electrónico. ¿Ya? Tenemos protocolos que están encargados de enviar correos y otros solamente de descargar correos. ¿Ya? Hay protocolos que tienen distintas tareas específicas a la hora de enviar y descargar correos. ¿Ya? Vamos a ver cuáles son. Entre ellos, por ejemplo, tenemos SMTP, IMAP y POP3. ¿Ya? Vamos a ver, dice, el correo electrónico admite 3 protocolos diferentes para su funcionamiento. ¿Ya? O sea, cuando enviamos un correo trabajamos con 3 protocolos. El protocolo simple de transferencia de correo, que se llama SMTP, Simple Mail Transport Protocol, el protocolo de oficina de correos, POP, e IMAP. ¿Ya? El proceso de capa de aplicación que envía correos utiliza SMTP, o sea, nosotros cuando enviamos un correo, el protocolo que utilizamos para enviar el correo es SMTP. SMTP va de ida, envía. ¿Ya? Por eso se muestra acá cómo se está enviando el correo. Y este lo envía a un servidor de correo. Se envía a otro servidor de correo. Ahí podemos ver. Como dice, los mensajes originales se mantienen en el servidor de correo hasta que se eliminan manualmente. Dice, los usuarios ven copias de los mensajes en su software de cliente de correo electrónico. Por ejemplo, volviendo atrás para entender mejor eso. Dice, sin embargo, un cliente recupera el correo electrónico mediante uno de 2 protocolos de capa aplicación, POP o IMAP. En estricto rigor, chicos, para que se entienda. Cuando envío un correo, SMTP. Cuando descargo un correo, IMAP o POP3. O POP, ¿ya? O sea, nosotros utilizamos 3 tipos de protocolos. SMTP para enviar, IMAP y POP para descargar, ¿ya? Y existen 2 maneras de trabajar con los correos electrónicos. La primera es que tu equipo, tu PC, tu propio equipo, guarde los correos electrónicos, los mantenga en un archivo. Y la otra opción, la que utilizamos muchos, es que los archivos están contenidos en un servidor. Como por ejemplo cuando utilizamos Gmail, nuestros correos no están guardados en nuestro equipo. Se mantienen en un servidor de correos. ¿Ya? Que es cierto, cuando nosotros vemos los correos, ahí nosotros estamos descargando o viendo estos archivos, estos correos. Entonces, aquí podemos ver para enviar un correo SMTP, para descargarlo POP o IMAP. IMAP, ¿cómo funciona? Dice, IMAP es otro protocolo que describe un método para recuperar mensajes de correo electrónico, o sea, para descargarlos. A diferencia de POP, cuando el usuario se conecta a un servidor con capacidad IMAP, se descargan copias de los mensajes a la aplicación del cliente. Lo que les comentaba, IMAP te permite descargar los archivos, los correos, a una aplicación como por ejemplo, no sé si han escuchado Outlook,
que a veces se instala cuando instalamos el Office en nuestro PC. Viene por ahí instalado el Outlook. Lo que te permite Outlook es descargar los archivos a tu equipo, los correos, y mantenerlos guardados ahí en caso de cualquier cosa, por seguridad, ¿ya? Sobre todo en empresas, en el ámbito empresarial se maneja mucho esto de descargar los correos por temas de seguridad a tu propio equipo, ¿ya? Dice, los mensajes originales se mantienen en el servidor hasta que se eliminen manualmente. Los usuarios ven copias de los mensajes en su software de clientes de correo electrónico, ¿ya? O sea, que han guardado, digamos, en dos locaciones, en el servidor principal y en tu equipo también. Entonces siempre vamos a utilizar SMTP para enviar, como podemos ver acá. Y aquí podemos ver que este servidor contiene los correos guardados y es con el protocolo IMAP que los puedo descargar a mi aplicación. ¿Qué aplicaciones se utilizan? Outlook. Thunderbird es otra también, que es una aplicación de la empresa Mozilla, del mismo navegador Mozilla. Y aquí están el servicio de nombres de dominio, o DNS, ¿ya? En estricto rigor, chicos, DNS lo que hace es transformar un nombre de dominio, o perdón, una dirección IP a un nombre de dominio. Gracias a los servidores DNS es que nosotros podemos poner el nombre de dominio en el navegador y llegar hasta ese servidor sin la necesidad de tener que poner la dirección IP del servidor en cuestión. De un servidor web sobre todo, que es donde se utiliza el DNS, ¿ya? O nombres de dominio. Por ahí yo le había dicho que en verdad para acabar con Internet o destruir Internet bastaba con botar los servidores DNS. ¿Ya? Si tú destruyes los servidores DNS, matas o destruyes Internet. Pero no es tan fácil como decirlo. Destruir los servidores DNS es virtualmente imposible al día de hoy. No digo, por eso digo virtualmente imposible, porque siempre va a haber una ventana de posibilidad de hacerlo, pero es muy difícil. Ya que los servidores DNS trabajan con réplicas, se van replicando entre sí la información, ya casi como las neuronas van pasándose la información entre sí, los servidores DNS también, ya trabajan con esta copia. Por ejemplo, si se cae un servidor DNS, rápidamente otro toma su lugar, ¿cierto? Para pasar la información, ¿ya? Así que no es tan fácil como me parece. Y DNS trabaja con jerarquías, ¿ya? Se trabaja con jerarquías. Los nombres de dominio, por ejemplo, empezamos desde los .com, los .org, .au, .co. Podemos ver aquí que dice que son servidores de nivel superior. Ya cuando encontramos el .cl, el .com, ese es un apartado del nombre de dominio. Supongamos que tenemos el www.cisco.com. ¿Ya? Cisco sería un nombre de dominio, ¿ya? Pero de nivel secundario, que es el nombre de la organización, ¿ya? En un nivel superior tenemos el apellido de este nombre de dominio, ¿ya? Que en este caso, por ejemplo, es .com, que com viene de comercial, org de organizaciones, de ahí ya distintos países tienen sus propios, digamos, términos de nombre de dominio. Chile.cl, por ejemplo, Argentina RG, ¿ya? Y así. Entonces DNS también trabaja con jerarquías. Entonces, el comando nslookup te permite ver cuál es la dirección de tu servidor DNS o cuál es tu servidor DNS, ¿ya? Cuál es el que está haciendo el trabajo de traducirte las direcciones IP a nombres de dominio. Generalmente el ISP ya trae precargados los DNS, ¿ya? Cada ISP tiene sus propios DNS. También existen, muchos utilizan los DNS de Google, que son abiertos de utilizar, que son el 8888 y el 4.4.4.4, que esos son los servidores DNS de Google. Muchos también lo utilizan, son bastante buenos, ¿ya? O dejan por default los que trae el mismo ISP,
preconfigurados. ¿Ya? Por acá también tenemos al protocolo de configuración dinámica de host o DHCP. Básicamente lo que hace este protocolo, habíamos dicho, es entregarte dirección IP, dirección de gateway, su máscara de red, nombre de dominio de manera automática. ¿Ya? Esto lo hace a través de unos mensajes que son el DHCP Discover, que es cuando yo pongo en mi equipo obtener dirección de manera dinámica. Lo que hace el equipo empieza a enviar un mensaje broadcast. ¿Qué es ese mensaje broadcast? Es un mensaje de DHCP Discover, hasta encontrar en la red algún servidor de DHCP. Cuando lo encuentra, el servidor de DHCP le envía un DHCP Offer, ¿ya? Que es, tengo esta dirección IP para ofrecerte. Este le dice, ok, tomo la dirección que me entregas, y este le dice, perfecto, quédate con esa dirección con un DHCP hack o un acuse de recibo. Como me llegó tu confirmación, así que te quedas con esa dirección IP. ¿Ya? También tenemos el protocolo FTP, que habíamos explicado. Este protocolo lo que permite es guardar datos en un servidor. ¿Ya? ¿Para qué? Para descargarlos cuando yo los necesite. ¿Ya? Es casi como un disco duro en la red disponible. Un servidor en la red. También tenemos el protocolo SMB. ¿Ya? Dice, es un protocolo de tipo cliente-servidor, solicitud-respuesta. Los servidores pueden hacer que sus recursos estén disponibles en la red para los que usen cliente. Básicamente lo que hace el protocolo SMB es que tú puedes compartir tus discos duros, impresoras, ¿qué más? Teléfonos en la red, ¿ya? Teléfono IP. Lo que hace este protocolo es compartir, por ejemplo, tu PC para que otro PC de la red pueda ocupar a lo mejor programas o recursos de tu equipo. Eso se puede lograr con el protocolo SMB. ¿Ya? Y bien. Juego de 3 preguntas. ¿Cuál es la función de la capa aplicación? Habíamos dicho. Es la de entregarle al usuario, ¿cierto? Es donde nosotros como usuarios tenemos la interacción directa con la red, donde generamos datos y recibimos datos también, da el formato a la red, da el formato, la forma a los datos y abre sesiones. Amaro, levantó la mano. Amaro, se escucha muy bajito. Cuando dijo lo último que dijo, de ocupar recursos de otro PC. ¿Sí? Es decir, que yo, pongamos, con mi PC, mande a otro PC a imprimir algo. Exacto. Por ejemplo, tú en tu Pero eso PC puedes tener... entraría como un SDR, ¿no? Sistema operativo de red también, ¿o no? no, porque el concepto de sistema operativo de red hace alusión a los sistemas operativos de los equipos intermediarios. ¿Ya? Esto sería más como compartir datos en la red. ¿Ya? Como compartición de datos en la red. Bueno, 3 protocolos de la capa aplicación. Ya lo habíamos visto. Puede ser SMTP, POP3, que son los de correo, DHCP, DNS, entre los que habíamos visto en la presentación. Pregunta número 3 dice, explica el funcionamiento del protocolo DNS y cómo opera cuando no encuentra una dirección en su listado. Como les dije, ya sabemos que el protocolo DNS, cómo funciona, traduce direcciones. ¿Ya? Tiene una lista, imagínense que tiene una lista y en esa lista cuando le llega un nombre, él dice, ah, este nombre está asociado a tal dirección IP, entonces tengo que mandar la solicitud a esa dirección IP y te envía a esa dirección IP. Todo eso obviamente se hace de manera interna. ¿Qué pasa cuando no encuentra una dirección en su listado? ¿Ya? Recuerden que trabaja con jerarquías. Si dentro de su listado no encuentra esta dirección, te va a mandar a otro dentro de su jerarquía para enviarte al destino. Ya si no encuentra ninguno de sus asociados, te va a mandar un error de que no hay conexión o que no encuentra la página. ¿Ya? Puede darse eso también. Pueden darse esas dos opciones. Bien, chicos, terminamos entonces en tiempo récord el capítulo 10
de CCNA 1, ¿ya? Dimos entonces por pasada la materia. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo con los exámenes? De la siguiente manera. Voy a dejar habilitado el capítulo 9 y el capítulo 10. Yo creo que entre hoy o mañana, pero más seguro va a estar mañana. Ya para de mañana hasta el domingo. Para que le avisen a los demás compañeros que no asistieron a la clase. Va a estar habilitado el capítulo 9 y 10 hasta el domingo. Del capítulo 9 voy a sacar una nota para conexión inalámbrica. Del capítulo 10 voy a tomar la nota para mantención de redes. ¿Ya? Y entonces el día miércoles 30 vamos a tener la prueba final de CCNA 1. ¿Ya? El examen final de CCNA 1, que consta más o menos va entre unas 54 preguntas serán, pero van a tener 1 hora y media para realizarla. Ya van a tener más tiempo del común. ¿Ya? Y son preguntas de todos los capítulos anteriores. ¿Ya? O sea, cosas que ya hemos visto en clase. Ahora lo que sí en el examen final online, recuerden que pueden aparecer algunas cosas que no hayamos alcanzado a ver en clase. Por eso siempre la invitación es que usted vaya revisando los capítulos online también, viendo el material que está ahí. ¿Ya? Eso, no sé si tienen alguna pregunta, algo que agregar. Nada, profe. Entonces, la prueba que hicimos ayer es otra nota, ¿cierto? Sí, esa era la de conexiones inalámbricas. Pero y eso no, entonces no era el 60% del semestre. 20% para conexiones inalámbricas. Pero esa era la prueba semestral o nada que ver. Sí, la del Ah, 20%, pero para el ramo de conexiones inalámbricas. Ahora, la eh, próxima semana vamos a tener la del 20% de final de semestre, pero para mantención de redes. ¿Y cuál va a ser esa prueba? El examen final de CCNA 1. No sé si se entiende ahí mejor. sí, profe, sí se ¿Sí? entendió. Ya, súper. Ya chicos, y solo chicos vinieron hoy. La clase va a quedar grabada, yo la voy a estar subiendo yo creo que también de aquí a mañana, dentro de hoy y mañana va a estar ahí en el canal, se la voy a estar compartiendo por el grupo de WhatsApp. Y eso, pues que gane Chile, hay que ir a ver el partido ahora y nos Ah, veríamos profe, ya la próxima semana. Y vayan a vacunarse, chiquillos, ¿ya? profe, Dígame. algunos faltaron porque, de hecho, yo falté a mi preu hoy día, yo por lo menos tenía preu de matemáticas, La Paz creo que también tenía un preu. Ah, tenían Preu. Sí, profe. Sí, ah, ya no tenía, no me avisaron, pues yo les dije con anticipación, no me dijeron que tenían. Lo hicimos correo a la hora, pero bueno. Igualmente queda la clase grabada, así que eso chicos, nos vemos la próxima semana, que tengan un excelente fin de semana. Cuídense y a vacunarse. Chau todos. Chau Chao, chau. profe.